en teoría se supone que es hasta 1970, pero vamos a dejarlo hasta Lázaro Cárdenas, porque de hecho creo que nada más tengo que hablarles hasta Lázaro Cárdenas, porque eso ya estudia un poquito más adelante. Pero bueno, empecemos con lo que ya conocíamos, la época del señor Porfirio Díaz, este personajazo que le quiso quitar el gobierno a Benito Juárez, porque el vato dijo, se va a modificar la constitución, pero me voy a reelegir, y me voy a volver a reelegir, y aunque no me haya dicho que soy presidente, yo soy presidente. Y bueno, el vato se quiere reelegir, se nos muere, ¿no? Y luego llega Lerdo de Tejada, que es como de, no, yo sí voy a ser fiel a la Constitución, o sea, lo que hizo Juárez, muy buen presidente, yo lo quiero, lo amo, lo respeto mucho, pero, o sea, sí exageró con eso de querer tensionar los ideales de la Constitución. Yo voy a ser más fiel a mis principios, a mí. Ah, me voy a elegir, vato. Toma, pues no. Entonces llega Porfirio Díaz, el primero en usar el lema de no reelección. Bueno, derrota a Lerdo, se implanta 4 años, pone a su primo Manuel, a su compadre Manuel González al mando, Manuel González aumenta el periodo presidencial y permite la reelección, regresa Porfirio Díaz, y pues ya no sabemos la bonita historia, ¿no? De esos 30 años de poder, bueno, 26 años seguidos. ¿Qué pasa? Ya lo sabemos, hay mucho avance tecnológico y un crecimiento económico increíble. El peso y el dólar valen lo mismo, incluso el peso vale por unos 2 días, creo, más que el dólar. Tenemos bueno, el crecimiento, el supercrecimiento de lo que son las vías ferroviarias. Cuando recibe el gobierno este día tiene bien poquitas y las entrega como con 100 veces más de lo que se tenía para ese momento. La llegada del telégrafo como primeros medios de comunicación a distancia, la llegada del cine, y reitero, no son películas como la de apenas que salió la de Zack Snyder, de Justice League, que dura 4 horas. No, eran películas como de 10 segundos que nada más eran fotos secuenciadas, incluso sin sonido, pero era algo de modernidad, era algo que jamás se había visto o imaginado o pensado en México. El apoyo a la ciencia, el apoyo a las artes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un boom económico. Las ciudades son hermosas. Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara, tal vez esta Ciudad de Monterrey para ese momento, creo que todavía no. No, todavía no. Bueno, Ciudad de México y probablemente Ciudad de Guadalajara. Y los puertos principales eran una cosa bellísima, o sea, casas enormes, construcciones bien bonitas, te sentías en Europa, pero en los mexicanos, bien bonito todo. Este, pero tenemos la cuestión que la gente que no vivía en la ciudad, pues vivía bien horrible, pero vamos por partecitas. Tenemos lo que es el federalismo centralizado, que es que Porfirio Díaz tiene control de todo el país. En teoría, cada estado tiene su forma de gobierno, pero al final de cuentas, esas formas de gobiernos autónomas o semiautónomas tienen que rendirle cuentas a Porfirio Díaz. Al final de cuentas, al final del día, tienen que decirle, Porfirio Díaz, hice esto, perdón. Ah, está bien, hijo, no te preocupes. Porfirio Díaz, hice esto. Ah, qué malo, no, mátenlo, lo que sea. Y tenemos lo que se conoce como la paz porfiriana, que viene acompañado de la frase hermosa de, esperen, vamos a hacerlo más dinámico y más divertido, por participaciones, para que no sea el profesor hablando todo el santo día. ¿Alguien se acuerda cuál es la frase que caracteriza al periodo de Porfirio Díaz? Cuenta como participación y saben que las participaciones cuentan como medios trabajos. Entonces, ¿quién se sabe la frase que acompaña la paz porfiriana? Activen su micrófono, no son tantos, no hay problema. El derecho ajeno es la paz. No, ese es de Benito Juárez y ese ya está muerto. ¿Alguien más quiere intentarlo? No pasa nada. Jonathan, yo sé que tú lo serás, sabes, así que inténtalo. Jonathan. También Alma y Laris. Bueno, de hecho, todos. Ahí está, Jonathan, sí la tienes. Y lo sabía. Mande, profe. ¿Cuál es la frase que caracteriza al porfiriato? ¿No? Ninguno. Yo confío mucho, sin ser grosero con los demás, en Laris, en Jonathan y en Alma. Yo sé que se la saben. Eh, yo, este, Ujú. México pasó de la anarquía a la paz, de la miseria a la riqueza, del prestigio al crédito y del aislamiento internacional al reconocimiento universal. Sí y no. Es una más que tiene que ver con la paz porfiriana, con la paz específica. ¿Cómo se llega a esta paz? Último intento, vas, Alma. Inténtalo. Bueno, ni modo. Se lo Yo creo perdieron. que yo me sé una. Ok, Jonathan, dale.
Creo que es pobre de México, tan lejos de Dios y De tan Dios y cerca tan de Estados cerquita de Unidos. Estados Unidos. No, tampoco. Ni modo, la perdieron los tres. O bueno, los tres, seis, los seis alumnitos que tengo. Mátalos en caliente. Mátalos en caliente y después averiguas. ¿Qué pasa? Tenemos gente que está haciendo huelgas, gente que está haciendo manifestaciones, que está hablando mal de Porfirio Díaz, pues lo matamos, pero rápido. Si no hay alguien, si las personas que hablan mal de Porfirio Díaz están muertas, ¿quién va a hablar que es un mal gobierno? Y es triste, pero es funcional. Si tu gobierno está, bueno, si tu pueblo está hablando de ti y te encargas del pueblo, ¿quién va a hablar mal de ti? Es como yo, si de repente alguno de ustedes habla mal de mí y lo repruebo y lo expulsan de la escuela, ¿quién va a hablar mal de mí? No es hermoso. Entonces, así funcionaba la paz porfiriana. Los matas en caliente y después averiguas si era cierto lo que decían o si no. Funcionaba mucho para tener control. Entonces, eso era lo malo, porque la población en general, pues quería quejarse, quería hablar de repente mal de Díaz, como ahorita, o sea, no importa qué presidente tengamos, no importa si es bueno o malo, siempre vamos a hablar mal de él. Es como un vicio que tenemos los mexicanos. Pero entonces, en este tiempo, lo que hizo Porfirio Díaz era eso, matarlos y así evitas que alguien hable mal de ti. Principalmente censuró lo que es la prensa, censuró lo que son las huelgas, censuró muchas cosas. O sea, todo lo que no estuviera acorde o a favor de Díaz era mal. Fin. Esto principalmente se da, estas huelgas, lo que sea, porque la mayoría de la gente, el grueso de la población, hablamos de un 90%, hasta un poquito más yo creo, eran pobres o vivían en una situación de calle, bueno, tal vez no de calle, ¿no? Tal vez sí tenían casa, pero tenían que comer, no tenían que vestir, porque no había dinero, no había un recurso económico. De aquí que surgen los latifundios, o sea, las haciendas enormes, 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 donde tiene que trabajar la gente porque si no trabajan ahí no hay forma de sobrevivir. Surgen haciendas de raya porque pues al final de cuentas te pago menos de lo que necesitas y es un ciclo vicioso con el dinero porque te pago 10 pesos pero la despensa te la vendo 15. Entonces el dinero hace, bueno, tienes una deuda eterna que nunca vas a poder pagar. Este, pero que te permite vivir. Tú te estás endeudando, por eso no puedes dejar ese trabajo, pero al final de cuentas estás recibiendo un producto, arroz, frijol, azúcar, lo que sea, para poder vivir durante una semana, durante 15 días, depende cómo haya sido tu forma de pago. Y así está. O sea, la gente que tiene los latifundios tiene un montón de dinero, pero la gente que no, la gente que es trabajadora, vive jodidamente pobre. Entonces, estas son las situaciones que están como que caracterizando al porfiriato, tanto buenas como malas. O sea, no era ni bueno ni malo el vato, tenía sus ideales, y según mi visión de profesor de historia, si el vato hubiera vivido sus últimos 8 años que le quedaban de vida más o menos como presidente, tal vez se hubieran cambiado las cosas y ya hubiera habido más movilidad económica y los campesinos no hubieran estado tan mal. O sea, todavía seguirían mal, pero no tanto. Pero eso es aparte, eso no viene en los libros de historia. Y entonces inicia la revolución. ¿Quién inicia la revolución? El famosísimo Francisco I. Madero. ¿Por qué? Un poquito atrás pues, de que inicia la revolución. Y bueno, perdón. Porfirio Díaz se entrevista con una persona llamada Krillman. Ay, tengo un alumno que quiere darme la revista. Con un personaje llamado Krillman. A esta entrevista se le conoce como entrevista Díaz-Krillman. Le pregunta Krillman a Díaz que cómo siente que está la política en México, que si ya México estará listo y que no sé qué para un mejor presidente, o no para un mejor presidente, para un nuevo estatuto de gobierno. A lo cual Porfirio Díaz dice, México ya ha alcanzado una madurez suficiente para poder dejarlo solo. Cuando yo encontré México aquí, estaba deshecho políticamente, estaba deshecho económicamente, no tenía rumbo y probablemente si en algún momento otro país nos hubiera atacado, hubiera sido perdido el territorio. Bueno, tal vez no lo dice así, pero más o menos son las ideas. Pero ahora México ha sido fuerte, se ha consolidado y podría tener un gobierno donde yo ya no estuviera presente. El plato 50% lo decía real, 50% lo decía de mentiritas. El chiste es que muchas personas se lo empezaron a creer. Ay, mira, Díaz ya quiere dejar de ser presidente, hay que ver qué hacemos. Entre ellos Maderos, el cual escribe un libro que se llama La sucesión presidencial de 1910. Y bueno, empieza a ir por diferentes pueblos, a compartir sus ideales de por qué debería de ser presidente, bla, bla, bla. Porfirio Díaz manda arrestar a Madero, lo encierran por ahí y suceden las elecciones. Porfirio Díaz gana, evidentemente, porque es como de, ¿quién va a votar por Madero? ¿Quién va a votar por Madero? A ver, avíseme, ¿tú vas a votar por Madero? Él ya no va a votar por Madero. Y entonces, bueno, no tan así, no tan radical, pero más o menos. Madero
logra salir de la cárcel, proclama el Plan de San Luis, desconoce el gobierno de Díaz. Díaz dice de pronto en 1911, ¿sabes qué, bro? Mira, no quiero problema, ya estoy viejito, ya ahí muere por la paz, renuncio a la presidencia y me voy a Francia. Esto sucede, Díaz, reitero, renuncia, se exilia, se autoexilia a lo que es Europa y poquito después Madero se convierte en el presidente. ¿Cuál es la situación? Porfirio Díaz tiene algo de razón. Antes de que él llegara a la presidencia, México es un desastre total. No teníamos ni estabilidad económica, ni estabilidad política, ni estabilidad social, nada, nada, nada. Somos un país que se va a ir directo a un agujero de no ser porque un personaje nos pegó duro, pero nos ayudó mucho a crecer. En este caso, Madero de repente llega a esta situación de presidente donde se topa que realmente es verdad, no hay un recurso económico, no hay una fuente de ingresos viable y que la única forma de que México pudiera progresar era seguir con el mismo modelo que tenía Porfirio Díaz, un poquito más hasta generar economía y ahora sí empezar a hacer unas cosas diferentes. De hecho, Madero lo que hace poquito después de llegar a la presidencia es buscar el apoyo de las personas que apoyaron a Porfirio Díaz, a los porfiristas. Obviamente, pues estos vatos les van a decir que no, que pues se les hace como hasta absurdo que les pidan la ayuda. Y bueno, Madero se enfrenta a los principales problemas, que es las promesas incumplidas que tiene, sobre todo con lo que son los villistas y con los zapatistas. Esos vatos por lo que principalmente peleaban era por tierras que estaban en manos de pocos, que reiteremos, las tiendas de raya, etcétera, 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 etcétera. Madero dice, pues es que tristemente esto es una fuente de dinero, o sea, esto al final de cuentas me está retribuyendo, y si esas tierras se entregan a las personas, se va a perder ese dinero. ¿Por qué? Porque los van a trabajar para ellos, van a tener un tanto de maíz, van a tener frijol que van a ocupar para comer ellos y tal vez para vender, pero no va a ser el mismo movimiento económico, no va a ser lo mismo que van a pagar al gobierno de lo que se está pagando ahorita en el latifundio. Entonces, muchas de las personas que apoyaron a Madero, como que se le empiezan a ir en contra poquito a poquito, primero los villistas, luego los zapatistas, hasta un poquito los orozquistas, que son los de Orozco, bueno, sí, de Orozco, y entre todos, pues, quieren quitar a lo que es a Madero con el plan de Ayala en noviembre de 1911. Eh, Madero, como tal, sigue como, bueno, está como presidente un ratito más, lo destituyen, y entre todo eso se hace muy amigo de un vato llamado Victoriano Huerta, el cual le dice, ay, cuídame, Victoriano Huerta, tú tienes que trasladarme, ayúdame a recuperar la presidencia y ya veremos qué hacemos los dos juntos como presidentes de México. Sí, qué bonito. Y Victoriano Huerta así de, sí, amiguito, no te preocupes, yo te cuido. Mira, ¿por qué no te quedas en esta casita? Hay soldados, pero son amigos míos, te van a cuidar, no te preocupes, tú tranqui, entrégame tu arma, fírmame este papelito de que te estoy cuidando. No dice que me estás dejando todo el poder, no, no es cierto, no dice eso, nada más dice que te estoy cuidando. Y bueno, bolas, que de repente Huerta mata a Madero, lo traiciona. También a su vicepresidente, a Pino Suárez, y se queda al poder, Victoriano Huerta. Y aquí es donde viene lo bueno, porque todos, hagan de cuenta que ese Victoriano Huerta se convierte en el Thanos de la historia de México. ¿Por qué? Así como en su momento Thanos hizo que los Avengers se juntaran con los de Guardianes de la Galaxia y con los hechiceros de Doctor Strange y los de estos vatos de Wakanda, pues así se unieron todos los ejércitos revolucionarios, tanto los villistas como los zapatistas, como los orozquistas, y los recientemente, o casi no tan recientemente formados carrancistas, que son los que siguen a Venustiano Carranza. Entonces, más o menos, veámoslo así, porque, pues, reitero, todos estos vatos se unen para detener a esta persona, a este Victoriano Huerta. Lo logran, no se tardan tanto como uno esperaría, en 1914 logran derrotarlo, pero una vez que lo derrotan viene un problema más grande, y es que se encuentran con un enemigo más peligroso, y son ellos mismos. Resulta ser que cuando derrotan a este Huerta, es como de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer si vamos a repartir las tierras, no? No, vato, primero lo de la Constitución y ya después vemos lo de las tierras. ¿Cómo la Constitución y las tierras? Primero hay que ver qué onda con las fábricas y empresas, hay que destituir a sus líderes, hay que ver cómo hacemos que esto sea para el pueblo. No las tierras, no la Constitución, no las fábricas. Entonces empiezan sus conflictos, empiezan sus peleas y terminan enfrentándose entre sí, principalmente los villistas y zapatistas contra lo que son los carrancistas, porque Carranza no le da prioridad al reparto de tierras, no le da prioridad al pueblo, sino que lo que él busca es primero una estabilidad política, ya después lo social. Y tanto Villa como Zapata, que son más
gente de trabajo, gente de campo, no tanto como políticos, dice, mira, primero las tierras y ya después vemos qué onda con la política. Primero el pueblo. Y ya que el pueblo esté bien, vemos qué onda con la política. Ambas ideas son viables, pero no se lograron poner de acuerdo. Lo cual nos lleva a la Convención de Aguascalientes de 1915. Aquí se reúnen nuevamente los revolucionarios con la idea de aclarar las cosas. Mira, vamos a hacer esto a la vez que hacemos esto y ya, todos en paz, ¿no? Todos felices y contentos con los resultados. Pues resulta que esa era la idea, pero sale mal, así como los videos de nos reunimos los revolucionarios, sale mal, así más o menos, porque se hacen cada vez más visibles las diferencias, empiezan pequeñas riñas, empiezan pequeñas peleas y ¡pum! Se hace la guerra entre los mismos revolucionarios. O sea, los vatos que en algún momento se unieron para defender México, ahora se pelean entre sí por el poder. Después de un tanto de conflicto, Carranza termina en el poder y promulga lo que se conoce como la Constitución de 1917. Bueno, forma lo que se conoce como Congreso Constituyente, perdón, eso es primero. Primero llega presidente, forma el Congreso Constituyente. Este Congreso ya habíamos hablado de él desde hace mucho tiempo. Cuando hablábamos de la independencia, hablábamos del Congreso de Chilpancingo, que también se le conoce como Congreso Constituyente. Bueno, pues se retoma este mismo término. ¿Por qué? Porque es un Congreso que es un grupo de gente que en este caso constituyente está buscando formar una constitución y ya está. Se promulga el 5 de febrero de 1917, la constitución que tenemos hasta la fecha. De hecho, aquí va a entrar su primera actividad de clase, y es que tienen que buscarme los cambios que hay de la Constitución de 1854 a la Constitución de 1917. Ahí hay un error desde permíteme corregirlo de una vez. Perdón, no, desde a la Constitución de 1917. Esas dos constituciones, comparar cuáles son los principales cambios. Así lo buscas en Google, no te preocupes, no te pongas a leer las constituciones porque te vas a encontrar un montón de información que usan palabras que ya no ocupamos nosotros y vas a decir, no sé qué rayos significa esto. Entonces no te me compliques la vida, solamente investigame los cambios que hubo de la Constitución del 54 a la de 1917. ¿Y esto por qué? Necesito que visualices qué ideas, qué pensamientos tenía México en la política desde en el 54 y qué visión de la política tenía México en 1917, porque es muy diferente. De hecho, la del 54, creo yo, no es cierto, es la del 24. La Constitución de 1824 menciona como obligatoria para todos los mexicanos la religión católica, cuando, por ejemplo, la de 1917 ya dice directamente pues, que es tu problema en qué creas y te haces bola con tus creencias. Pero bueno, nada más confírmenme cada uno por mensaje o por voz, como quieran, si ya puedo cambiar de diapositiva, si tienen clara la primera actividad. Jocelyn, ¿tienes clara la actividad? Sí, ya sea por mensaje o por voz, como quieran, pero de ya, por favor, para avanzarle. Un profe, ¿lo puede repetir? Es que mi internet está fallando. Ok, no se preocupen, solamente avísenme si entendieron la actividad se les está dejando ahorita. No, es que como mi internet hace que se escuche usted como cortado. Lo escribí en el chat de todos modos, Jonathan. Bueno, de todos modos, seguimos. ¿Dónde estás? Después de la Constitución, vamos a hablar de lo que es el gobierno de calles, de la formación del PNR y del maximato del maximato y de lo que es Cárdenas. Bueno, terminando el gobierno de Venustiano Carranza, llega otro presidente que al final de cuentas es traicionado por lo que es Cárdenas. Cárdenas, presidente de 1924 a 1928, el vato le gusta el poder y decide hacer algo como lo que hizo Porfirio Díaz, pero más silencioso, más secreto. Se da cuenta de que hay otras formas de tener el poder sin tener el poder, por lo cual, un año después de que termina su gobierno, crea el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que actualmente se conoce como PRI. O sea, cambiado de nombre dos veces, del PNR pasa al PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y del PRM pasa al Partido de la Revolución Institucional, que es el PRI que conocemos hoy en día. Pero desde aquí nace, desde 1929, o sea, ya casi, bueno, 90 y algo de años, casi 100 años, por Dios. Bueno, este partido lo forma Cárdenas
perdón, lo forma Calles, y es muy gracioso porque cuando lo forma, cuando tiene otros presidentes que obedecen al PNR, es como de, es que tú tienes que obedecerme a mí, porque, o sea, tú serás el presidente de México, pero yo soy presidente del Partido Nacional Revolucionario, y el Partido Nacional Revolucionario fue quien te puso como presidente. Entonces, tú eres el presidente de México, pero tienes que obedecer al presidente del partido, cosa que actualmente ya no se lleva a cabo, pero en ese momento, pues al ser el primer partido político que había, se podía dar ciertos lujos. Entonces, Calles, a través del PNR, va a gobernar lo que es México por más tiempo, durante el periodo de 3 presidentes principalmente, que es Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, presidentes que juntos nada más duran 6 años, de 1928 a 1934. Cuando acaba el gobierno de Abelardo Rodríguez, va a llegar al poder un personaje bien bonito, bien chido, bien buena onda, llamado Lázaro Cárdenas. La Cárdenas, al igual que los otros presidentes, iba a entrar bajo las ideas del maximato, iba a obedecer a Lázaro Cárdenas, iba a obedecer al PNR, no sé qué, pero cuando el vato llega al poder, que es como de, sí, mira, te escuché durante mi campaña, vato, pero yo no te necesito, bye. Y así ciertos cambios que en la estructura política de México que hacen que Calles ya no tenga influencia contra él. Calles se enoja, hay problemillas por ahí, pero todo eso, reitero, lo vamos a ir viendo más adelante. Esto es solamente un pequeño repaso de lo que se va a ver durante este tiempo. De hecho, la clase de hoy va a ser la más corta, bueno, una de las más cortas que hemos de tener. Y para que se les vaya siendo fácil entenderlo, preparé algo sencillito para que se acuerden de los planes y de las personas que están involucradas. ¿Quién es el que hace el plan? ¿Cómo se llama el plan? ¿Y a quién va a derrocar? En este caso tenemos el plan de San Luis, que ya había hablado de él casi al inicio de la clase, donde Francisco I. Madero busca derrotar a Porfirio Díaz. Después, Victoriano de la Huerta, cuando encarcela a Juárez con el Pacto de la Ciudadela, derrota a lo que es Francisco I. Madero. Cuando los revolucionarios se unen, Venustiano Carranza propone el plan de Guadalupe para darle la torre a Victoriano Huerta. Cuando Carranza ya está en el poder, tiene su constitución, todo esto, Plutarco Elías Calles, con el plan de Agua Prieta, busca destituir a lo que es Venustiano Carranza. Está fácil de entender, se los voy a pasar unos 10 segunditos cada una para que se acuerden o para que lo vayan anotando, es importante que se lo anoten. Francisco y Madero, plan de San Luis, Porfirio Díaz. 10 segunditos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Denme un segundo. Bueno, con esto terminamos la clase. Voy a terminar la clase grabada para que sus compañeros, pues es más fácil que le pongan pausa en YouTube o lo que sea, ustedes mismos al rato, en vez de que tengan que estar ahí esperando sus 10 segundos específicos. Entonces, déjenme cerrar esto.